Ahí está Priscila abajo esperando, pero acá está. Este es el doctor Rodrigo Guerra. Él estuvo en el canal para todos aquellos que quieran ir a ver esa entrevista que le hizo este servidor. Pueden agarrar y ir así. Miren, les voy a compartir antes de hacerla pasar a Prisi en el canal. Ustedes van a ver. Ahí les comparto para que vean y no se pierdan de esa entrevista que le hicimos al doctor Rodrigo Guerra en el canal de Católico Conoce tu Fe. Van a la parte de videos, ¿sí? Van a la parte, ahí está la querida Úrsula también que estuvo hablando de ecumenismo, y van a ver ahí abajito el video del doctor Rodrigo Guerra López, ¿sí? Que estuvo ahí con nosotros. Ahí está el doctor Rodrigo, yo estaba un poco más flaco, me estoy dando cuenta, y voy a bajarle la calidad, ¿sí? Ahí está el doctor Rodrigo. Quisiera escuchar. Hicimos el viraje hacia ya basta de combates. Lo importante. Bueno, como titulé el vivo, me acuerdo del rechazo de que los católicos al Papa Francisco, entrevista con el doctor Rodrigo Guerra López, ¿sí? Está resubido este video de un vivo que tengo y la resubida es de 3 meses, estuvo un poquito antes, o sea, póngale 4 meses y monedas, ¿sí? Y ahí pueden ver al doctor Rodrigo. Vamos a estar viendo este enlace y ahora sí, sin más dilaciones, hacemos pasar a la querida Priscila Locke Hola. o Priscila de la Cruz. No, Priscila La Cruz, no, no, Priscila Locke. Priscila Locke. Sí, soy yo. Sí. Haciendo referencia al querido Daniel Locke, que Sí, le mandamos un saludo muy grande, ¿sí? Gracias. Si llega a ver este video, hello Danny, you are the crack, eres un crack. Sí. Gracias. ¿Todo bien, Priscila? Un gusto que estés aquí, mi hermana querida. Todo bien, gracias por la invitación, Mati. Es siempre un gusto ya pasar por aquí, por tu casa. Sí, gracias. Bueno, hoy es domingo 29 de junio. Te estaba comentando y antes que entremos bueno, ¿cómo ves la situación actualmente en cuanto a la violencia y la falta de sentido? ¿Nos está faltando fortaleza a los generadores de contenido para no caer en la trampa del algoritmo? ¿Nos está faltando la creatividad suficiente como para hacerle frente, ¿sí? a la ingratitud del algoritmo que premia la polarización? Veo que hay excepciones a la regla. Hoy ponía el ejemplo del canal de Monseñor Munilla, que él hace contenido edificante, no recurre, no echa mano del sensacionalismo ni de la polarización, y así todo logra que YouTube lo recomiende a un vasto público. ¿Crees que es una cosa que sucede aquí en el nicho llamado de apologética o es algo que en general está difícil para todos aquellos de los que hacemos contenido? ¿Qué pensás? Bueno, yo creo que se dirigen a diferentes públicos y que tal vez nosotros nos hemos encapsulado en este rinconcito de la pseudoapologética, porque me niego a llamarle apologética a algo que está basado en nada que el magisterio nos ha enseñado a cómo debe de ser nuestro trato con otras comunidades eclesiales y eso. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, yo pienso que son dos prácticamente audiencias. Hay una audiencia que busca espiritualidad muy hambrienta, sí, hay canales muy buenos que tienen muchísimas vistas. Y lo que hay que hacer es como seguir hablando de lo que es, ¿no? De la verdad. Y ya se irá atrayendo a esas personas que están sedientas de magisterio, de conocer qué es lo que realmente dice el Papa. Y solo que hay mucho sensacionalismo, incluso se están usando inteligencia artificial para, con la voz del Papa, hacerle decir cosas nada que ver solamente por video, o sea, por clickbait, por esta amarillismo, le diría yo. Pero sí, hay que seguirle dando al contenido que está alineado. Pero bueno, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Es decir, nos encomendamos a Dios, pero continuamos con nuestra labor de difundir la verdad.
Ok, bueno, ya con esta introducción vamos a hacer la oración. Saludamos a la querida Flor Desi, que está ahí. Dice que nos enganchó. Un gusto que estés Un acá. gusto, Florcita, qué linda. Bueno, ¿te parece que a todos los que están y se van sumando, comencemos con la oración de las letanías de la humildad del querido cardenal Merry del Val? ¿Sí? Cuando yo lo diga, vos me acompañás a hacer Sí. el respondio, digamos, ¿sí? Ujú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos siempre de su gracia, de su misericordia. Invitamos a todos los que se van uniendo a este vivo que nos acompañen de corazón a hacer esta oración, implorando la humildad para todos nosotros, sobre todo para todos los que hacemos contenido en la plataforma. ¿Mm? Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme. Después de cada frase decimos, líbrame, Jesús. Del deseo de ser lisonjado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser honrado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser aplaudido, Líbrame, Jesús. del deseo de ser preferido a otros, Líbrame, Jesús. del deseo de ser consultado, Líbrame, Jesús. del deseo de ser aceptado, Líbrame, Jesús. del temor de ser humillado, Líbrame, Jesús. del temor de ser despreciado, Líbrame, Jesús. del temor de ser reprendido, Líbrame, Jesús. del temor de ser calumniado, Líbrame, Jesús. del temor de ser olvidado, Líbrame, Jesús. del temor de ser puesto en ridículo, Líbrame, Jesús. del temor de ser injuriado, Líbrame, Jesús. del temor de ser juzgado con malicia. Líbrame, Jesús. Después de cada frase decimos, Jesús, dame la gracia de desearlo, que otros sean más amados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean más estimados que yo, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean alabados y de mí no se haga caso, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil, Jesús, dame la gracia de desearlo. que otros sean preferidos a mí en todo, Jesús, dame la gracia de desearlo. que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Jesús, dame la gracia de desearlo. Oremos. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Después de hacer la oración, las letanías de la humildad, ¿sí? Invitamos a todos aquellos que no conozcan el canal de Priscila a suscribirse a Jesús Médico de Alma, también al canal Comunidad Ven y Verás de la querida Flor, de Anunciando el Evangelio de la querida Belén, que ella nos hizo gentilmente la intro del canal, y a todos, ¿sí? Saludamos también, aprovecho a agradecer nuevamente al querido Esteban Maximiliano Bazán, que me está ayudando con el canal para hacer los shorts que ustedes pueden ahí. Digo una cosa respecto a eso. Ustedes van a ver que los shorts están redireccionados abajo van a ver que direcciona al video completo, ¿sí? Que es una función que pone YouTube. Así que acuérdense, porque hoy me preguntaba uno de los hermanos y ahí pueden ver el video completo en cada short que ponemos, ¿sí? Es la idea para ir promocionando también los mismos programas para que, como decíamos con Priscila, YouTube nos haga la gauchada de recomendar nuestro contenido. Bueno, Priscila, vamos a comenzar, ¿sí? Hoy vamos a leer. ¿Te animás a ir leyendo vos y vamos comentando un poquito por qué elegimos? ¿Te animás vos a hacer un introito de por qué elegimos este artículo que lo compartió el querido Cristian, ¿verdad? En el grupo de Telegram. Cristian Iván Castro, que acá es Melquis. Un saludo. ¿Te animás más o menos cómo fue y qué nos pareció a los dos, a los tres o a todos el artículo del doctor Rodrigo?
Sí, muy, muy bueno el artículo, lo compartió Melquis y lo leí, me pareció muy interesante y enseguida te dije hay que hablar de esto porque el doctor Rodrigo Guerra López no es una persona cualquiera improvisada. Él es un secretario de la Pontificia Comisión para América Latina. Ha trabajado hombro con hombro tanto con el Papa Francisco como con el Papa León. Estamos hablando de uno de los pensadores más lúcidos que tiene el magisterio latinoamericano en este momento. Es alguien con quien podemos aprender. Y conociendo el enfoque que él tiene totalmente enraizado en el pensamiento social de la iglesia, podemos tener mayores luces para entender qué es lo que está pasando con esta agresividad que vemos en el contexto de la apologética, mal llamada apologética, ¿no? De los pseudoapologéticas, ¿no? En redes sociales y que se está normalizando tanto que hay muchas personas que ya creen que esa es la misión de la iglesia. Creen que la misión de la iglesia es ir a defender a la iglesia. Sí. No, la misión de la iglesia es ir y salir a dar amor, a ayudar. Y eso se burlan algunas personas, decir, ay, sí, tú eres buenista, quieres ir a darle abracitos a los protestantes. Y, Dijiste una palabra que vamos a ver está en el artículo, él lo cita. No es descabellado pensar, de hecho, estuvo en el canal, estuvo en Católico Conoce tu Fe, me conoce, lo entrevisté, yo le pasé mi canal antes de que él aceptara la entrevista y muy probablemente él esté al tanto de lo que acontece en el nicho de habla hispana del contenido que se hace presuntamente apologético y lo elegimos en parte, digo, ¿no? No sé si coincidís con esto, Prisi, porque seguramente en este escrito esté también en la mente del autor, o sea, del doctor Rodrigo, lo que también, no digo que solamente, pero lo que también pasa en las redes sociales, ¿verdad? Más sí, sí. concretamente en esta plataforma con el nicho de contenido católico. No sé qué pensás de esto, Prisi. ¿Es muy descabellado lo que No, estoy diciendo o, probable, o puede ser posible? no, yo lo veo muy posible porque como vemos que la iglesia también ya ha expresado en un documento sobre nuestro comportamiento en redes, ¿no? Hacia una nueva presencia. Es una nueva forma de hacernos presente en la vida de los demás. Esto que estamos haciendo, ¿no? En redes sociales, ya sea YouTube o cualquiera otra, en donde hay interacción entre las personas, hay lineamientos. Esto no es una selva, ¿cómo se diría? Sin Dios ni ley, una cosa así, donde cada uno hace lo que le da la gana y porque supuestamente un supuesto celo apostólico, no sé, yo no le quiero juzgar la intención, pero sí describir lo que vemos. Pues eso es lo que se dice, ¿no? Que es que nosotros amamos a la iglesia y por eso la defendemos de los errores. Pero eso no es lo que la iglesia manda. En ninguna parte dice, vayan y corrijan a los que están equivocados. ¿En qué parte? Dígame eso, ¿en qué parte? No, no lo van a encontrar. Lo que pueden encontrar son textos que se tuercen de una manera bastante fragrante, porque el que tiene oídos lo oye, el que tiene ojos lo ve, que eso está torciéndose lo que realmente dice el magisterio con respecto a nuestro comportamiento en redes sociales. Y bueno, pues eso se desecha, no es dogmático, eso no está dicho en ex cátedra, eso es una opinión, es opinable, yo puedo hacerlo como yo quiera, yo no necesito de ninguna autorización de ningún obispo, de ningún párroco, de ningún director espiritual, o sea, esto es sin Dios ni ley. Hago lo que se me da la gana porque lo sentí en el corazón, no sé. Y así nosotros somos discípulos. A simple vista, esto que estás diciendo parecería ser un argumento fácil, digamos, de desenmascarar, apelando directamente al catecismo de la Iglesia Católica o al Código de Derecho Canónico, para que un católico se entere y sea noticia de que el magisterio ordinario también es vinculante y se le debe el obsequio religioso del entendimiento y la voluntad. Pero si nosotros lo pensamos más detenidamente, cuando un creador católico de YouTube dice esas cosas o algo parecido a lo que estás diciendo, tenemos que pensar que está el efecto de cámara de eco, esta reverberancia,
donde se refuerza, mediante la manipulación discursiva, se refuerza el sesgo en la audiencia, sobre todo la más fanática, y esa persona termina validando la autoridad del youtuber, y yo creo que el youtuber es consciente en algún punto de eso, de que como tiene garantizado a través de un trabajo fino que ha hecho vivo tras vivo, de ganarse la simpatía de su audiencia más fiel, y van a responder, o sea, es como que aprieta, o sea, teclas en la afectividad de la audiencia, o sea, sabe dónde tocar para que estas personas que lo siguen terminen creyendo lo que dice. E Y incluso no defendiéndolo. sean críticos o no vayan a buscar a otras fuentes, no solo a otros creadores. En el caso mío, me han demonizado algunos creadores a su público para que no vengan, digamos, como que han fabricado, han construido una narrativa sobre mí como que soy un enemigo, poniéndome epítetos, y todo eso usted tiene que pensar que en la psicología, en la afectividad de esas personas, eh, funciona, ¿sí? Funciona, o sea, caen en esa programación sutil que va haciendo el creador de contenido, y eso es lo que vos un poquito has venido trabajando, ¿verdad? En tus videos en el canal Doctor Médico de Almas. A partir de que se dio este nuevo aspecto a trabajar en la creación del contenido de tu canal, Prisi. Bueno, a partir de mi hartazgo de ver cómo digamos, una especie, sí, de hartazgo, dejémoslo en hartazgo, en ver cómo por un lado se dice una cosa, se dice, sí, nos adherimos al Papa, viva el Papa y todo eso, pero luego en el accionar, en el actuar, en lo que podemos ver y describir, vemos otra cosa, vemos que se va en contra de lo que dice el Papa. Entonces, ¿para qué decir viva el Papa si voy a hacer lo que me da la gana? En el sentido de cómo nos debemos de comportar, de no hacer proselitismo, que el mismo Papa Francisco dijo, hey, tú no has convertido a nadie, o sea, ¿qué te pasa? Pero se cree tanto que es el debate el que me convirtió. Ya se olvidan del Espíritu Santo, ya ni siquiera se menciona. Eso entonces llegó un momento de hartazgo en mí que dije, no, yo voy a hacer, voy a levantar la voz. Y abrí ese proyecto en donde se hace lectura de magisterio. Magisterio, nada más leemos documentos y hacemos análisis con respecto a aplicarlos, estos documentos, a nuestra vida, ¿no? Bueno, que por ahí alguien me vaya a decir, bueno, esa es tu interpretación. Yo nunca digo que es lo que yo digo, yo siempre pongo el link del documento para que la gente vaya y lo lea por sí mismo, que lo lea todo, no que te lean un trocito en donde dice, mira, a ver si dice apologética el Papa San Juan Pablo II, sigamos, porque sí lo dice, ¿no? Le pones solo control F. Esto que estás diciendo, vamos a decir la verdad, o sea, la actitud, lo hemos visto, no es que lo estamos inventando. Hay un apologista muy conocido que por una cuestión de decoro y de respeto a su persona, porque lo queremos mucho, sí, pero que lo ha hecho, ha agarrado un extracto más concretamente de Fratelli Tutti y ha querido recortar una parte, ni siquiera el párrafo, Sí, directamente la oración, una ¿sí? frase. Para justificar que la apologética que hace él y debate con protestantes está contemplada en el magisterio, esta vez sí, no es solemne, sino Fratelli Tutti es una encíclica que pertenece al magisterio social, validaría hasta el mismo Papa Francisco en ese momento esta apologética, que en realidad es de buenos modales, pero del garrote al fin, ¿sí? O sea, es la provocación, es presionar si alguno no quiere aceptar un debate, mediante estrategias de presión, de coerción sutil. De alguna manera eso es algo que no es cristiano, ¿sí? Y que se camufla con una suerte de erudición, pero que tampoco lo es tal. Y de nuevo, pasa esto que otros creadores de contenido ya lo han venido padeciendo. Muchos creadores de contenido son cómplices por omisión y guardan silencio, ¿sí? Cuando se ataca a otro hermano, ¿sí? No sabemos todavía por qué quieren guardar silencio.
Yo una vez hice un video, no sé si lo viste, Priscila, que hablaba de los intocables del Sí, nicho. O sea, los creadores de contenido que de alguna forma son intocables. ¿Sí? Mi hipótesis era que justamente son intocables porque tienen un gran público y la pregunta es, ¿nosotros hacemos esto para escalar en público y en cantidad de seguidores o hacemos esto por un verdadero servicio desinteresado a Cristo y a las almas? Esa es la pregunta que yo me hago. No estoy afirmándolo para que quede absolutamente eh, seguro esto que estoy diciendo, que es una pregunta. Vos vas a responder de cara a Dios. Yo voy a responder de cara a Dios. Todos vamos a responder y todos vamos a tener que dar cuenta ante Jesús. Así que por eso, haciendo esto que comentaba Priscila, que todo lo que nosotros sacamos, o gran parte, pasa. O sea, los videos que ustedes ven que hace Priscila no es que los imagina, son hechos y son cosas que están actualmente aconteciendo en el nicho. Ahí está, vamos a compartir. Priscila, esta es la página del Heraldo de México. Ahí está el doctor Rodrigo, ¿sí? Y acá está la fecha, quiero que vean, es lunes 23 de junio, o sea, hace 6 días, ni una semana. ¿Eh? O sea que tampoco es muy antiguo el artículo. Así que, ¿te parece, Priscila, si lo vas leyendo y vamos comentando? sí, claro, cómo no. Vamos a leer al doctor Rodrigo Guerra en este artículo donde nos habla sobre la violencia, ¿no? Nos dice, la paz no es la ausencia de guerra, es la tranquilidad en el orden, afirma Agustín de Hipona en el siglo IV. La verdadera paz, la paz verdadera, la paz duradera, la paz que trasciende el... No sé si ya no se me escucha porque me sacaste. No, te saqué, pero estoy queriendo ponerte, pero no sé cómo. Ah, no sé si se me escucha. No A sé ver, si. ahí, Ya, ahí estoy chiquita. Ahí ahí. sí. Ya. La paz, la verdadera paz, la paz duradera, la paz que trasciende el momento cosmético y que es sustantiva, no se construye a través de la guerra, sino haciendo opción por la verdad, por el bien y la belleza desarmadas. Si quieres la paz, prepara la guerra, decían los romanos, que terminaron viendo caer su imperio. Si quieres la paz, defiende la vida, afirmó proféticamente Pablo VI. Eh, ¿Seguimos leyendo Sí, o sí, sí, comentamos? sí, sí, Pero sí, es un que poquito más. no lo puedo hacer yo scroll, tú A lo ver, tienes. Sí, para. Ahí está. ok. Sí, la verdad desarmada. La verdad que no se impone por la fuerza. La verdad que conquista por atracción y no por coacción. Es la única que puede fundar y sostener la paz duradera. La razón es contundente, tanto a nivel especulativo como histórico. Solo la afirmación valiente de fines buenos, con medios buenos, puede detener la espiral de violencia y destrucción. Cuando la paz se impone traicionando a la paz, es decir, por medios contrarios a su propia naturaleza, más pronto que tarde acumula encono, odio obsesivo, cultura de muerte. Hasta ahí. Hasta ahí quedémonos. Hasta ahí. Bueno, espera que lo saco un ratito y ahí lo volvemos a poner. O sea, esto me interesó, que dice el doctor Rodrigo, fines buenos con medios buenos. ¿Sí? Solo los fines buenos con medios buenos. Entonces, tenemos la finalidad que es la defensa de la ortodoxia. Por ejemplo, el grueso de creadores de contenido católico de aparente apologética, le pongo muchas comillas, llaman a los creadores de contenido protestante, escuchaba uno la otra vez que decía, porque fulano de tal protestante defiende o dijo herejías. Ese creador de contenido asume que la herejía es lo que él concibe. Y te voy a explicar, para los que están mirando. La herejía, ¿sí? En sentido estricto sensu, hereje es la persona que niega voluntaria y pertinazmente una o algunas verdades de fe que han de ser creídas con fe divina y católica, ¿no? Que después de recibido el bautismo, dice.
pero ahí se añade otra cosa, que la herejía, ¿sí?, excluye la ignorancia. Entonces, si un creador de contenido enseña algo diferente a la doctrina católica que nunca conoció, porque él creció en esa tradición, o inclusive si fue católico pero tuvo una catequesis defectuosa, Ujú. o fue objeto del proselitismo de un católico y por eso se hizo católico, ¿podemos hablar propiamente de hereje? O sea, de que niega con pertinacia una o alguna de las verdades que han de ser creídas con fe divina y católica. Entonces, se termina tan livianamente acusando de herejía a diestra y siniestra, que ya hay como una especie de banalización Ujú. de ese pecado contra la fe por defecto. Pero este apologista católico que le llama hereje a este creador de contenido protestante, a otro creador de contenido protestante, a su vez, parecería ser que cree que el único pecado contra la fe o contra la ortodoxia son esos errores o esos desaciertos en las afirmaciones que hace, y él a su vez hace contenido totalmente amarillista y sensacionalista. Pero lo importante son los herejes que hacen contenidos y son protestantes. Dijo una herejía. Ujú. Entonces, vemos ahí que de alguna forma hay una especie de hipocresía de llamar hereje al otro como si fuera el único pecado, ¿no? Y uno a la vez es ciego a los propios pecados en línea. ¿Se entendió esto que estoy diciendo, Pri, o no? Sí, sí, se entiende perfectamente. Es ¿Son muy... conscientes los apologistas de redes sociales? No voy a decir todos, al que le quepa el sayo que se lo ponga. ¿Son conscientes de que no saben y hablan de No, cosas que no saben? ¿Saben que no saben? O no sea, sé. ¿son conscientes de que ignoran y que lo que saben lo saben mal? Sí, lo que saben lo saben mal y creen que saben bien. Yo pienso que es más un dunning-krugismo, más que eso. Y no sé, yo espero que sea así mismo ignorancia, ¿no? Porque si esto está siendo hecho a sabiendas, es muy peligroso. Ahí sí que es muy peligroso. Si lo están haciendo a sabiendas de que yo hago lo que yo quiera, de que yo le llamo hereje porque yo veo que como el chat se embrutece y como llegan muchas más personas, y la última vez que hice eso llegué a 10.000 visualizaciones. Entonces, esa es la fórmula ganadora y lo voy a seguir haciendo. No me importa que ya el Papa León dijo desarmen las palabras, pero si las desarmo y me pongo a hablar solamente de algo así como que espiritual o qué sé yo, una enseñanza, allí solamente tengo 100 vistas al total. Entonces, como estas personas, y esto quisiera ver si es que tú también piensas lo mismo, como estas personas que a veces tienen en su canal como cierta variedad, ¿no? Entre contenido garrotero y contenido supuestamente catequético. Pero el contenido catequético parece que está ahí para lavarle la cara al canal nada más, porque en realidad ese contenido llega a poquitas visitas. ¿Eso qué me dice de mi audiencia? Que a la audiencia no le interesa la enseñanza, a la audiencia le interesa ver a los gladiadores, ver el circo romano que arman ahí. Entonces, el contenido catequético está allí para darle una limpieza al canal, para que se vea que sí, aquí se habla de todo lo que es doctrina, enseñanza, espiritualidad, catequesis y todo, pero en realidad el fuerte mío es el garroterismo. Entonces yo me hago Claro. el abanderado del garroterismo y esa es la apuesta fuerte del canal, y la gente está por eso, porque si no, los otros videos también tuvieran la misma cantidad de vistas y no es así. Entonces, Claro. cuando estas personas acusan a canales pequeños, humildes, como el mío, que tiene el video más visto tiene 100 vistas, digo de los que yo hago, ¿no? Entonces, no tienes vista, no tienes envidia. Y Claro. no, porque si yo tuviera envidia de los números, yo me iría también a la fórmula ganadora. No, ganadora entre muchísimas comillas, porque yo no quiero ganar eso, yo quiero ganar el Claro. cielo. Pero se pueden ganar muchas visitas haciendo ese tipo de contenido. ¿Y de qué te sirve si estás perdiendo tu alma? Pero bueno, parece que algunas personas, no sé si es que no entiendo, si es Te, que no lo ven como tan grave esta situación. te De, pongo, te uh-huh. pongo un caso hipotético.
Suponete que vamos a poner el caso de Edgar, ¿no? Edgar Pacheco, que más o menos los que están acá conocen su contenido. O sea, no hace falta decir que prácticamente aunque él diga que no y que matiza, a veces habla de geopolítica, a veces habla de otra cosa, él dice, es cierto que habla de geopolítica o habla contra los unicitarios o contra los que él llama los yemaines, pero básicamente podemos hablar que tranquilamente el 70% del contenido de Edgar es contra la Iglesia Católica. Quiero hacer una salvedad, contra lo que él cree que la Iglesia Católica enseña. ¿Mm? O sea, de nuevo, suponete que el día de mañana Edgar cambia, ¿no? O sea, ocurre, ¿sí? De modo inesperado, que él cambia y decide no hacer más ese tipo de contenido. Yo calculo que más de un creador de contenido católico no va a tener con quién dialectizar. O sea, no va a tener con quién, digamos, pelearse y no va a tener con quién crear contenido. ¿De alguna manera no crees que se le saca el jugo a la polémica esto que dice el documento hacia una plena presencia y que en el fondo, aunque renieguen de esto, alguien como Edgar es funcional a este tipo de formato del campo católico? Sí, totalmente, es una simbiosis que hay allí y van ahí, no importa quién empezó, eso simplemente tiene que parar, pero como hay como yo lo he mencionado anteriormente y me hago cargo, la audiencia está infantilizada, tienen una especie de comportamiento como de prepúberes, o sea, ni siquiera les podría decir de adolescentes, sino de niños, de que, ay, me sacó la lengua, él empezó, y cosas así. ¿Qué más se puede hacer? Entonces se le da a la audiencia lo que la audiencia quiere a desmedro de lo que realmente pide la iglesia. Eso queda como algo secundario, opinable, que no es dogmático, no es vinculante y todo lo que le quieran decir como para que la gente se quede tranquila y la gente lo acepta porque la gente está enviciada en eso. Entonces quieren como darle un maquillaje de virtuosidad a eso, diciendo, sí, tú sí eres el más valiente, tú sí dices la verdad, tú sí defiendes la sana doctrina de todos los errores y todo eso. Y lo encarnan, y lo que es peor, lo encarnan al enemigo, que el enemigo sabemos que en realidad es el demonio, pero lo hacen que no, el enemigo es el protestante. Y así lo dicen, lo cual me parece terrible, terrible sacar de contexto Efesios 6:11 y decir que la batalla espiritual es contra los protestantes. Cuando unos 2 versículos antes dice claramente Pablo, nuestra lucha no es contra carne. Por favor, no se coman la película de que, ay, no, es que es el enemigo y aquí estamos en la trinchera ensuciándonos, peleándonos mano a mano con los protestantes como Edgar Pacheco, que están insultando la Eucaristía. Por favor, eso, la guerra, la batalla espiritual no es contra carne ni sangre, es contra los principados y potestades. Para ser, digamos, ecuánime, también tenemos que decir lo mismo de creadores como Edgar, que si no tuvieran un contrapunto con creadores de contenido católico, quizás tampoco tenga ese engagement, porque de alguna manera es recíproca la, entre comillas, indirectamente o involuntaria ayuda, vamos a decirlo así. Quizás las peleas, no digo que sean ficcionales, pero sí son reales, pero de alguna forma terminan alimentando esta implicación. Para los que no sepan, cuando yo me refiero a engagement, ¿vos me entendés, Priscila, a ver si podés, para una persona que nos está escuchando en las redes sociales, ¿qué sería engagement? Si querés lo buscamos y lo leemos, pero... Engagement, ¿sí? engagement en español significa compromiso. Cuando tú te comprometes con un canal es cuando le das like, cuando participas, cuando comentas, cuando lo compartes en otras plataformas. Eso es cuando el video tiene una estable cantidad de audiencia. Entonces, a medida que lo vas compartiendo, esto va subiendo y eso es lo que le agrada a YouTube. Entonces, por eso, si hablamos de pataquear, vamos a pataquear a ni sé quién, entonces eso se empieza a reproducir. No es por eso Por sorprendente de que ejemplo, pongan los vamos, videos vamos, antes para que se empiecen a publicar en los grupos del WhatsApp, Telegram. vamos a poner un ejemplo, Ujú. ¿sí? Supónganse que Edgar provoca al público católico. Él es consciente de esto y solo Dios sabe. Yo creo que sí,
¿no? Que él cuando dice Besayeso, la me cuadro, él está queriendo provocar una indignación en el católico. Por eso él siempre, vos lo vas a ver, que dice, acá los católicos del chat, papistas tienen el micrófono abierto. ¿Qué pasa ahí? Eso genera engagement negativo, porque no es precisamente para decirle, Edgar, qué lindo que sos, pero no importa, o sea, lo que hay ahí es un gran nivel de interacción. Eso es el engagement. Ese gran nivel de interacción, y hay un compromiso, aunque sea para proferir diatribas contra Edgar, pero no importa. YouTube lo que está viendo es que ahí hay mucha interacción. Hay un gran nivel de interacción que se provoca a través de algo negativo, como es la provocación. Besayeso, lame cuadro. Entonces, eso genera luego una contrarrespuesta y una respuesta de la respuesta. Se implican de la audiencia católica, se implican otros creadores de contenido católico y eso va generando que de alguna manera la señal, digamos, que es el canal en este caso de Edgar, vaya generando un gran tráfico. Entonces, YouTube, ¿qué hace? El algoritmo va a favorecer, ¿sí? Y va a recomendar muchísimo más el canal de Edgar. Y se lo va a recomendar no solamente a católicos, perdón, a protestantes, sino también a católicos. Y así, en poco tiempo, va a ir creciendo en cantidad de visualizaciones, de conectados en vivo. O sea, se va a posicionar como una marca dentro del nicho. Entonces, así funcionan, en parte, las redes sociales, ¿sí? Entonces, los creadores de contenido, mal o bien, ahí ya está la libertad, libre albedrío, sabemos esto, o sea, nos vamos enterando a medida que vamos creando contenido cómo funciona una plataforma como la de YouTube. Entonces, muchas veces la audiencia no es consciente, no toda la audiencia es consciente de esto. Entonces, cuando uno puede ver los mecanismos o los hilos detrás de por qué se hace tal o cual cosa, uno puede gestionarlo mejor y ya la relación no es tan asimétrica entre el creador de contenido y la potencial audiencia, ¿sí? Priscila, ¿querés decir algo respecto a esto? No sé, ahí, perdóname que te corté, quería... No, está bien, sí. Yo aprendo mucho con lo que nos mencionas y concuerdo en lo que dices. El hecho de tener a una audiencia allí comentando, el YouTube lo interpreta como un contenido que interesa y esto se empieza a difundir. Y se vuelve una bola de nieve cuando el otro lado aludido también responde. Entonces, e incluso como se puede decir, ¿cómo es ese refrán que dice están pescando a río revuelto? Cuando hay un tema que empiezan muchas personas a hacer, qué sé yo, se hizo un gran debate, el gran debate del año, que hay siquiera unos 6 debates en el año, y se empiezan a hacer las respuestas, la reacción, y la reacción de la reacción, que por qué, lo que no te fijas del debate, que todo eso. Y la gente se quiere subir a esa ola, se quieren subir a esa oleada de gente que está ansiosa por seguir leyendo eso. Lo veo que, como digo, una audiencia infantiloide que lo que busca es contenido que lo mantenga entretenido, que se diviertan y como ven como a alguien lo están prácticamente desgarrando. Y eso gusta. No sé en qué momento la gente se va a dar cuenta. No sé en qué momento la gente... Esto tendría que ser una cosa personal, que cada quien haga un examen de conciencia y diga, ¿este contenido me está acercando a Dios o me estoy volviendo una persona así mismo radicalizada, fanatizada, que ya no escucho ni siquiera a los referentes oficiales de la iglesia, no a los que simplemente un día dijeron, voy a abrir un canal de YouTube? Y ya, como es libre, el YouTube es libre, todo el mundo podemos abrir un canal, hasta yo tengo un canal. Entonces, las personas que tienen convocatoria, tienen labia, tienen carisma, tienen mejor cara bonita, lo que sea, aprovechan eso. Y a mí me parece muy reprobable, porque si la iglesia nos ha dejado directrices, si la iglesia nos ha dejado un magisterio vivo, es decir, el Señor no nos dejó a nosotros allí sueltos, ahí lean esto o ahí aprendan, ahí investiguen la sábana santa, investiguen este tema y ahí investiguen a los padres de la iglesia. Él no dijo nada de eso. Simplemente dije, vayan y anuncien el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Es anunciar al Señor Jesús,
que vino entre nosotros, murió por todos nosotros y resucitó, y que todos nosotros somos amados por Él, todos. No está diciendo todos los que creen, todos estamos amados por Él. Y bueno, parece que eso es algo que no es popular y que por ahí se lo menciona, ¿no? Como de relancina. No sé si esa palabra exista, pero así decía mi mamá, como que de pronto lo mencionan, pero no es realmente el centro, que es lo que debería ser. Estamos hablando de Cristo y Cristo debería ser el centro de toda nuestra prédica, de todo nuestro canal, Sí, ¿ya? Pero parece que no es así. Se hablan de personas, se hablan de errores de personas, se hablan de que esta persona me hizo esto, a veces hasta un nivel tan, se puede decir, básico, no sé, deprimente, que realmente yo no sé cómo es posible que veo las vistas, ahí te sale cuántas vistas ha tenido, 1000 vistas, 5000 vistas, prácticamente es un chisme. Entonces, claro. si ponemos la mano en el corazón de decir, esto Otra, realmente me está llevando a Dios. Otra cosa que comentaba yo, Prisi, te lo cuento ahora a vos. Bueno, esto que dice Cristóbal es bastante interesante. Parece que esto va a seguir pasando en mayor o menor Ujú, medida de aquí hasta el juicio. No creo que esto vaya a terminar, pero hay que combatirlo hasta el fin. ujú, Eso es una intuición muy aguda, la del querido Cristóbal, porque es cierto, o sea, es lo que a mí me pasa. A veces yo me siento mal, te lo confieso a ustedes que están ahí también, a vos, Prisi. Yo me siento que yo estoy cayendo en la repetitividad. Quisiera poder hablar de otra cosa y digo, alguno debe estar pensando otra vez con esta cosa ya me tiene al plato, decimos en Argentina. Lo que pasa que, eh, como todo, ¿no? O sea, uno ve que se la están llevando, acá decimos, hay una expresión en Argentina que es, se la están llevando de arriba. O sea, imagínate qué fácil y a la vez qué difícil, ¿no? Aceptarlo, que estos creadores de contenido están haciendo tanto daño y lo pintan como que están haciendo tanto bien. Y eso, eso de alguna forma eh, enoja y es razonable que enoje, pero no hay que responder desde el enojo. ujú, Hay una frase que no sé si la conoces que dice, no existe la mala publicidad, sino solo la publicidad. ujú, Trump dicen que es un ejemplo de ello, ¿no? Hasta los ujú, críticos de Trump lograron posicionarlo hasta llegar a la presidencia. De alguna manera creo que esto también ocurre en el nicho y creo que eh, tanto a unas audiencias como a otras de creadores de contenido, tanto del campo católico como protestante, creo que les sirve polarizar y les sirve también la mala prensa. O sea, hoy me hacen, espera que me muteé porque hoy me hacen un video donde me desprestigian, en el fondo esa persona no lo sabe, pero me está dando a conocer a un montón de público que no me conocía, porque me video reaccionó. ¿Sí? ¿Eso crees que pasa también, Prisi? Muchos han sabido capitalizar las críticas de creadores de contenido, que aunque no haya sido la intención catapultarlo como una marca dentro del nicho, lo han hecho a fin de cuentas, le han dado relevancia, tanto que se habla, viste, de ya eres relevante para otros creadores que te dedican una video reacción. ¿Crees que puede haber algo de eso, Pri, o no? ¿Cómo lo ves tú? sí, totalmente, totalmente. Y es algo que yo no entiendo. Si dicen que tal o cual persona de la Alianza Evangélica, digamos, por decir un grupo, ya, si dicen que tal persona que pertenece a esa tal alianza es terrible, que es prácticamente el demonio en carne y hueso, entonces, ¿para qué te vas a poner a hablar con él? ¿Para qué le das cámara? ¿Para qué lo das a conocer a gente que tal vez ni lo conocía? Porque me da, porque es conocido, porque su nombre, porque su cara en la miniatura, ya, es por eso, lamentablemente, es lo que se ve de afuera. No sé, tendrá otra intención. Es que por lógica, estamos hablando de una persona que está diciendo prácticamente blasfemias en contra de la Virgen, de la Eucaristía, de lo que es más santo para nosotros, y que tú vayas y le hables a esa persona y te pongas así como yo estoy hablando contigo, a un supuesto diálogo, pero ¿qué diálogo puede haber si no hay disposición de escucha? Esa persona no tiene contigo un deseo realmente de comprenderte,
de realmente comprender. A ver, quiero yo comprender digamos, la mariología. Quiero comprenderlo porque no entiendo. Yo, si viene una persona con buena disposición, se lo podría decir, pero no voy a hacer de eso un espectáculo, ¿no? Pero acá no, aquí vemos que se arman y se hacen estos debates con voces, con tiempos medidos y con todo eso para generar esto. Ese ya se nota que esa es la fórmula que engancha y hay que hacer uno cada 2 meses, qué sé yo, cada cierto tiempo hay que hacerlo y no sé. Porque ya no hay más tela para cortar, decimos acá. O sea, hay que Sí, sacar de algún lado, hay que salir. Ya, y cada vez van bajando más la vara, porque antes ponían como más condiciones, ¿no? Pero siempre para eso sí hay que reconocer que hay creatividad, ¿no? Hay que ver y hay que testear, hay que hacer un sondeo a ver a quién podemos utilizar como de... Esto se usaba mucho, por ejemplo, la Rocky, yo te cuento que para mí es una de mis películas preferidas por la historia de vida. La primera película que fueron a ver mis padres fue Rocky, según mi ay, madre, ¿no? Ella me lo contó. Y bueno, a partir de ahí yo desarrollé un afecto, ¿no? Por mi historia, por la película y por el personaje. Apolo Creed, o sea, pone una publicación en el diario porque él era el campeón, digamos, el de Champ, y había que buscar a alguien de afuera desconocido, y Rocky se le presenta en la oficina para ser como el con el que entrenar, ¿no? Y Apolo le ofrece disputar el título a un desconocido, ¿no? Y un poco pasa eso, ¿no? Cuando alguien ya logra una marca en el nicho y cuando uno logra posicionarse, pero lo hizo en base a la polémica, es como que ya necesita medirse con otra figura y no, ya no puede, ya cansa la misma. Entonces hay que buscar otro, ¿no? Entonces, bueno, se van buscando posibilidades. ¿Con quién puede? Tenemos que buscarle un contrincante que vuelva a generar toda esa cadena de que después este canal periférico, este otro canal, a partir de ahí hagan porras por este, ¿no? Secreto, eso que se gira en torno a los debates, pero como una manera de seguir reciclando y reciclando y reciclando una y otra vez, over and over and over again, esta cosa tan, pero tan desgastante y tan cansadora que por otro lado sigue dando tráfico, engagement, retención. Eh, ¿No pensás que es una forma de matar la creatividad, entre otras cosas? ¿Cómo lo ves vos, Priscila? Lo que te parezca. Sí, me parece que, ya te digo, hay una fórmula ya creada, hay que buscar a un personaje, si ya los personajes ya se han desgastado, bueno, vamos a buscar a, no sé, a algún pastor por ahí mal parqueado que, que pueda venir aquí a querer debatir, rivalizar. Y lamentablemente siempre hay un roto para un descosido, siempre aparece alguien y ahí ya pues empiezan con toda como se puede decir, antes de que ocurra la cosa empiezan como el push. Parecen estas peleas de hooligans, así que antes de que sea el partido, ya desde afuera, ya las barras bravas están diciéndose cosas unos a otros. Es lamentable que esto esté pasando en un ámbito religioso, en un ámbito en donde se está usando el nombre del Señor, pero de pasada, como bandera, como trofeo, como algo que quieran simplemente usar para anunciarme a mí en realidad, porque lo que se está anunciando es al gran apologético que es, digamos, el primer referente de la apologética de habla hispana, que nos va a dar el honor, así, el honor de que me va a hablar a mí, yo pobre mortal, es como un semidios. Pero bueno, así son. Y yo pienso, como decía Cristóbal, que estas cosas van a seguir. Esto ya es una fórmula que ya se hace y por eso los canales que tienen ese deseo de escalar lo hacen también. Pero eso no pueden acusar a una persona que se ha desapegado de eso, que se ha tratado de desmarcar de eso lo más posible, como su humilde servidora, que he tratado de lo más posible de salir de allí y que yo quiero vistas. Si quisiera vistas, estuviera haciendo eso. No, a mí no me importa yo salir y tener 3 conectados, no me quita autoestima para nada.
no me da ninguna pena salir y con 3 personas. Yo creo que es más el coraje de salir con 3 personas a que salir con 3000 que te están apoyando y que te están diciendo eso sí. Pero si tú sales y que estás allí, cric, cric, ahí es en donde se ve realmente el compromiso que tú tienes con tu mensaje del Señor. Se ve que no lo estás haciendo por las personas o digamos para las personas, para servirte de las personas, sino para tú servir a las personas, darles a ellos, como siempre nos mencionas, estas herramientas. Y en el caso de mi canal, presentar al magisterio de la iglesia en los distintos documentos que se estaban analizando en Jesús Médico de Almas. ¿Pensás que una de las claves es aparte de la oración, una de las claves es la perseverancia porque, de nuevo, obviamente no vamos a negar ni hacernos los superados. Un creador de contenido pasa por diferentes estadios. Uno de ellos es la frustración de ver que vos le pones todo el empeño y que después eso no llega ni siquiera no sé, a mínimo, no sé, 100 personas, ¿no? 50 personas. Es muy poco, digamos, realmente. Uno cuando hace contenido lo hace para que la gente Claro. lo vea, porque cree en el contenido. Entonces, de alguna forma, pensás que la clave es, aparte de la perseverancia, el verdaderamente estudiar otras cuestiones que no sean el tema que vos das en tu canal. Por ejemplo, ahora estábamos viendo algunos videos o cosas como para conocer la plataforma y promocionar por Ah, vías sí. lícitas el contenido. ¿Pensás que al que quiere hacer contenido en YouTube, que tiene que también, que acá decimos en Argentina, foguearse en ese aspecto también y no solamente preocuparse por las temáticas que va a abordar, sino también de ver cómo promocionar su contenido o cómo diseñar una miniatura o cómo titular o cómo poner los tags o cómo seguir promocionando su video en los diferentes grupos? ¿Pensás que también hay que invertir Sí, eh, tiempo y tiempo. esfuerzo en esas cuestiones para poder llegar a un público que sabés que es tu público y que quiere lo que vos ofreces? Sí, totalmente claro, totalmente que hay que hacerlo, hay que dedicarse un poco a estudiar, porque esto es como una especie de, YouTube es como, digamos, una maquinaria, y si tú conoces cómo funciona esa maquinaria, le puedes sacar el mayor provecho. En mi caso, para hacer un video, tengo que primero leer el documento, leerlo un par de veces, como para darle una ojeada de qué se trata, y luego sacar las ideas principales, escribir un libreto, darle otra revisada, chequear las fuentes Sí, y, o sea, toma su trabajo, y cuando veo que lo publico y a la final tiene 10 vistas, claro que me frustra, pero no me voy a quedar en la frustración y dejar que la frustración me traicione y volver a la fórmula mágica de reacción al debate del año o poner en la miniatura la carita de alguien que sea convocador, ¿no? Como se hace, que tú sabes, si hablas de tal persona, de ley te van a venir a, a ver, ¿no? Es cuestión de aprender. Hay mucho que aprender en lo que es el SEO, que las etiquetas, miniaturas, todo eso, títulos, aprender. Es algo que sí, como toda persona que está en YouTube haciendo cualquier tipo de contenido y que desea que su contenido llegue, lo va a tener que hacer en algún momento, a menos que lo tome como un hobby y que suba simplemente los videos de, no sé, de su quinceañera. Entonces ahí claro. sí lo tienes en privado tu video y no importa. Pero si tú quieres que llegue tu mensaje, pues a darle. O a veces uno no sabe si en esas 10 visitas que tuviste, hubo algo, una semilla que se sembró en la cual el Espíritu Santo va a trabajar y que tal vez los frutos los verá quién sabe cuándo, y que no lo tengo que yo saber, en realidad no me Eso, a interesa. ver, digamos, eso está bien, pero de nuevo, o sea, como frase, uno te podría decir, todo bien, eso es muy lindo, es muy espiritual, pero también es verdad, te podría decir, yo te voy a hacer como un poco de una especie de abogado del diablo, ¿no? Todo bien, pero digamos, eso está bien, que le sirva a uno, me encanta,
pero de nuevo, o sea, el esfuerzo que uno Mm. hace, digamos, si le sirvió a uno y realmente lo modificó sustancialmente, la pregunta lógica es, ¿por qué si a uno le sirvió un montón? A mí también me escriben poquitas personas, me dicen, la verdad que tu contenido me ayudó, aprendí esto. Ahora, yo lo que me pregunto cuando alguien me dice eso es, ¿por qué si solo a ese? ¿Y por qué no pueden ser 3? ¿Por qué no pueden ser 5? ¿Por qué no pueden ser 20? ¿Y por qué por el contrario, de alguna manera se premia, entre comillas, más en cantidad, digamos, a esas personas que no te están dando algo edificante, sino por el contrario, algo que te degrada como ser humano? Evidentemente hay algo que no está funcionando en la Matrix, hay algo que está, digamos, de alguna manera, porque vos me decís, bueno, la lógica no funciona, o sea, la lógica a la que estamos acostumbrados, ¿sí? La lógica del contenido católico sigue la lógica del mundo, la lógica de la Total, carne. sí. ¿Entendés? Vos decís, bueno, ¿a qué católico le puede gustar esto? Y vos decís, aunque no creas de eso, hay a montones en YouTube. A los que les gusta el pacatazo, a los que son recontra Uh, carnales, que son burlescos, que el youtuber dice una estupidez y se le ríen y lo aplauden, como ahora se estila todo este término de foca. A mí no me gusta, pero la idea es justamente esa obsecuencia, ese lamebotismo, ujú. que también es una bajeza del espíritu humano, ¿no? O sea, yo creo que nadie podría estar sinceramente orgulloso de decir soy un lamebotas o soy un chupamedias de mi youtuber, porque me hizo administrador del canal o porque pone mi comentario en visualizaciones. Yo creo que no es algo de lo que uno debería estar orgulloso. Qué extraña sensación, ¿sí? Que es esto de la validación externa en redes sociales, que quizá eso puede ser y puede tener una significación muy grande para una persona, ¿no? Como decir, pero esta persona se estará dando cuenta que el hecho de que el youtuber haya posado sobre él sus ojos para hacerlo administrador de su chat, en el fondo, ¿sí? Eh, y haya sacrificado el sentido común y los valores cristianos solo por una llavecita de chat, o por ser administrador en su grupo de Telegram. Es un fenómeno extraño este, Priscila. ¿Lo estoy inventando, Priscila, o esto lo has visto vos también que pasa? Te No, escucho. totalmente, eso es lo que eso es lo que se ve como la adulación al creador de contenido es como un alimento para que esa persona diga, si ve, si a mí me siguen, me, mi contenido sirve, mi contenido es necesario. Tienes que apoyarme, hazte miembro del canal y dame, aquí está mi PayPal y los moderadores están bien entrenados en poner periódicamente el PayPal y qué sé yo, hazte miembro, síguelo, también él está en otras redes, síguelo y seguir a Jesús. Ya no, es todo el círculo, como vuelvo, se encierra alrededor del creador de contenido, lo cual es lamentable, porque el creador de contenido que realmente entiende, de contenido católico, ¿no? Porque de contenido mundano tenemos miles, millones, eso allá. Pero si nosotros nos decimos católicos y tenemos a Cristo en el centro, entonces lo que queremos es llevar a la gente a Cristo. Esa va a ser nuestra primera preocupación, todo centrado en Él, en qué es lo que está viviendo la iglesia en ese momento, o mencionando lo que el Papa está direccionándonos en sus distintas homilías o audiencias, tantas formas que tiene para comunicarse con nosotros. Y eso, no se ve eso, se ve más yo, el hablar de mí, mis opiniones, mis referencias, incluso se citan como fuentes ellos mismos, así como que Claro. esto yo ya lo dije y te vienen y te pasan un video hace 6 meses. Y miren, aquí está la verdad. Y el magisterio, ¿no? Es un magisterio paralelo. Hay un magisterio YouTube que se puede decir que es un magisterio paralelo, en donde te van a decir, mira, cuáles son los verdaderos documentos que hay que seguir, porque los otros son pastorales
o son, no sé, opinables, puedes tú dar tu opinión, ahí lo revisamos, no sé, Unitatis Redintegratio lo revisamos, porque hay partes que son confusas y que, sí, pues así como fiducia supplicans es confuso y siempre lo he dicho, asimismo hay muchos documentos en Concilio Vaticano II, ninguno es doctrinal, no son dogmas, así que yo tengo mi opinión. Y aparte de que la misión de los que estamos confirmados es salir y dar el anuncio. Pero esto no es anuncio, esto es una propaganda. Esto es una autorreferencialidad. No confundamos los términos. ¿Pensás que esto que dije yo y que estás diciendo, no vos, será muy duro para una persona que puede estar haciéndole disonancia cognitiva el hecho de decir, hacer consciente, quizá la persona no es consciente de su vulnerabilidad y de qué es una vulnerabilidad el hecho de ser obsecuente con un creador de contenido porque te presta la atención en un detalle como hacerte administrador de su chat, darte la llavecita, ¿no? Esto también está magnificado cuanto más viral o más masivo sea ese creador de contenido, ¿no? Como una especie de famoso en YouTube, ¿no? Que te hace y te honra para que vos seas el designado a poner, a fijar en el chat su PayPal, o por ejemplo, que te haga administrador de uno de sus grupos de Telegram, o tengas charlas privadas con él y seas de su círculo íntimo. De nuevo, me parece perfecto eso. Lo que pasa que no podemos entregar nuestra dignidad y nuestros valores si eventualmente el creador de contenido al que vos defendés a capa y espada está escrachando gente, ¿sí? Está toxificando el ambiente de la comunidad en línea, ¿eh? Estás enseñando por una pericia no asumida, por orgullo, soberbia, cualquier cosa, y después tapa y maquilla con más contenido. No podemos caer tan bajo. Capaz que alguno lo está escuchando y piensa que estoy hablando de él y le hace disonancia cognitiva, pero de nuevo, yo no estoy hablando de nadie, sino de cosas que como Priscila y otros que están acá en el chat, vemos y coincidimos. De alguna manera, los poquitos que ven mi contenido, evidentemente, pueden llegar a sentir, no digo que lo hagan, decir, bueno, este pelado que está acá dice cosas que nosotros vemos, pero nadie lo dice. Todo, o sea, yo lo veo, pero nadie lo dice, o pocos lo dicen, ¿sí? Entonces, bueno, al que lo dice, al fin un creador que por lo menos dice algo más o menos que estamos viendo todos. No es que está diciendo algo tampoco grandilocuente. Priscila, perdón que me fui un poco de tema, pero estábamos, o sea, esto es lo que vale, la espontaneidad, dicen. ¿Querés seguir leyendo un poquito más el párrafo que sigue? Y ahí vamos comentando, porque está muy a cuento. Acá está la palabra, mirá, la famosa palabra en cuestión, ¿no? Ajá. Uno de los famosos epítetos que hemos recibido, ¿no? El buenista. Sí, yo. Ya me dijeron. Pero bueno, vamos a continuar. En la historia de la filosofía, Hegel ha sido el autor que más profundamente ha intentado teorizar que la perspectiva que anotamos es una ingenuidad, es buenismo, es ignorancia de la verdadera trama de la historia. Para el filósofo alemán, la fuerza y la verdad son inseparables. La fuerza, ¿no? Son inseparables y se desarrollan juntas en el proceso dialéctico. Más aún, la fuerza es la manifestación de la verdad en el mundo. Con estas premisas es claro que los pueblos que vencen en las luchas de la historia son los portadores de los principios espirituales más elevados. La frágil verdad objetiva, desnuda y desarmada no encuentra en el sistema hegeliano ninguna posibilidad de defensa. La verdad está en el que triunfa, en el que se impone, en el que humilla y alecciona al otro, destruyéndolo. La violencia para los violentos siempre es la partera de la historia. Es muy, muy profundo y muy a cuento con lo que estamos describiendo, ¿no? Vos sabés que Marx toma de Hegel la dialéctica, ¿no? Rechaza el idealismo, se queda con el materialismo de Feuerbach y toma de Hegel la dialéctica, ¿no? Él lo plasma en la famosa lucha de clases, ¿no? Entonces, la verdad está en el que triunfa, dice, en el que se impone, en el que humilla,
y alecciona al otro, destruyéndolo. Está haciendo una descripción del talante de muchos apologistas de redes sociales, lamentablemente, ¿no? Entonces se parece más a un espíritu hegeliano, Mm, la apologética de redes sociales, que exacto. a una verdadera caridad evangélica, ¿no? Sí. Dice, el descubrimiento de la verdad, ahí seguí, Prisi. A ver, sí, que solamente quería agregar Sí, decime, perdón. que es increíble cómo en realidad esta apologética que vemos y que se nos ha promocionado como la verdadera defensa de la fe y todo eso, en realidad está basada en una dialéctica hegeliana. Así que como para que lo piensen nada más, Sí. qué es lo que trasciende una verdad que tiene un valor superior dado que triunfa históricamente, pero ¿por qué medios? Entonces, allí lo dejamos. Vamos a continuar Sí, para con que el, saludo a Belén, y que está ahí, gracias oh, por estar. A oh. Rosmar dice, ¿de qué trata el tema, Mati? ¿Vos te animás a hacerle un cortito así a Rosmar y de paso a los que se engancharon después de qué estamos hablando? ¿Te animás, Pri? Sí, bueno, Vamos. estamos reaccionando al artículo que salió el día lunes de el doctor Rodrigo Guerra, quien es un referente al cual sí deberíamos estar escuchando y no a estas personas así, no sé, autopromocionadas. No estamos hablando del actual secretario de la Pontificia Comisión para América Latina y estamos hablando sobre la violencia de los violentos y cómo esto se puede ver también en redes sociales para que no digan, no, pero si nosotros no hacemos nada violento, cuando, no sé, el nombre que usan es de un objeto contundente. Digo nomás. El descubrimiento de la verdad a partir del diálogo, del amor apasionado a la sabiduría, del respeto al rostro del otro, es del todo ajeno a la mentalidad de los violentos. Para ellos, la verdad no es preciso explorarla, hay que imponerla por la fuerza. La libertad no es obediencia a la verdad, sino afirmación del ser las cosas a través del propio poder. Ok, para que lo bajo un poquito. ¿Qué tiene que suceder para que nuestras sociedades, en nuestras sociedades entendamos que pretender instalar la paz a través de la violencia es una trampa que termina alimentando a los más profundos deseos de resentimiento y venganza? ¿Qué tiene que pasar para que podamos comprender que la paz es un bien precioso que solo se recupera cuando rechazamos convertir al adversario en enemigo irreductible? Es que hasta creo que está en negrita. Por favor, esa parte quisiera, la voy a decir de nuevo. ¿Qué A tiene ver, que pasar para que podamos comprender que la paz es un bien precioso que solo se recupera cuando rechazamos convertir al adversario en enemigo irreductible? La paz es lo que supuestamente nosotros, si somos católicos, nosotros creemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es el que nos da la paz. Entonces, yo quiero paz, yo lo voy a predicar a Él. No me voy a predicar a mí, que soy falible, que soy pecadora, recién convertida. Yo lo voy a predicar a Él, a las palabras de Él y de sus pastores que Él dejó establecidos, no a mí mismo. sí. Solamente quería decir esto porque esto del enemigo que lo escuché por ahí me chirreó muchísimo de decir, es el enemigo el que está hablando en contra de la Iglesia Católica y es el enemigo. Está diciendo enemigo como sinónimo de protestante. Esto es fuertísimo, es muy fuerte. Fíjate, fíjate la diferencia en el tono también. Mirá, él dice, desde su propia realidad llena de límites, la Iglesia Católica, o sea, los apologistas suelen enarbolar una especie de Iglesia Católica omnipotente, ¿no? Llena de perfectos, que tiene la prístina doctrina contra los herejes protestantes, ¿no? Y fíjate lo que él dice, desde una pobre realidad llena de límites, la Iglesia Católica sigue proponiendo también en estos días la única contribución verdadera. La paz no se construye con los alardes de la fuerza o las exaltaciones patrioteras, ¿no? Nosotros tenemos la cristología la más prístina y elevada, ¿no? Es esa
hasta ni siquiera ya perdieron todo norte, ni siquiera se escuchan, me parece, en sus ínfulas, y yo creo que esa es el peor pecado, diría Juan Pablo II, ¿no? Haber perdido la conciencia de pecado. El peor pecado es haber perdido la conciencia de pecado, ¿no? Y haber disfrazado el orgullo y la petulancia de virtud. Creo que ese es el fango narcisista en el que nos hemos metido y del que paradójicamente parece ser que no queremos salir, ¿no? Así que este artículo para mí es un poco de aire fresco. Seguí acá, Prisi, si querés, o si La querés decir paz, algo. sí, sí, continuemos. Mejor es decirlo como lo dijo el doctor Rodrigo Guerra que lo que yo pueda decir. La paz nace solamente de quien acepta en su corazón su propia miseria y reconoce que necesita para la vida de un parámetro mayor al propio yo. Dicho de otro modo, sin la experiencia de una positividad real, capaz de abrazar todo y a todos, no es posible volver a comenzar. Esta es la esencia del tipo del bien común que hoy estamos llamados a construir si no deseamos contemplar el absurdo de la muerte de los más seres humanos, incluso de nuestros hijos en el futuro próximo. Sí, fíjate que dice un parámetro mayor al propio yo. Fíjate que hay ahora una especie se pasó de defender la doctrina a defender al apologista. O sea, ¿Sí? se hace toda una campaña de defensa al yo del debatiente católico que debate contra los protestantes. Ya es como que progresivamente se va mostrando el verdadero rostro, ¿no? Ya no es toda una lucha de egos, en realidad. La palabra ego, yo, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta autorreferencialidad nos va minando y va contaminando y va asfixiando el protagonismo del Espíritu Santo y de Cristo, ¿no? Se pierde ese cristocentrismo y se centra todo en el yo del apologista de redes. Seguí, Prisi, si querés. Dicho, ¿a dónde ibas? Acá, ¿no? Sí, a ver, ¿dónde estaba? Ahí ya se terminó, porque aquí ya veo el nombre del autor. Ok. Sí, Bueno, pero quería agregarte algo. El asunto en estas dialécticas que vemos entre como que ellos y nosotros, es como una especie de blanco-negro, en donde yo tengo la verdad absoluta e irrefutable, y es como un lenguaje que se usa, y es un lenguaje ajeno al lenguaje de la iglesia. Y allí hay un grave problema porque cuando nosotros usamos lenguaje de la iglesia, se nos acusa de protestantes. Eso es algo que por eso te lo quería comentar, porque ayer que hice un vivo muy cortito, sí. que mencionaba esto de la importancia de proclamarlo a él, al Señor, como hizo Juan el Bautista, porque solo Cristo basta. Me dijo, no, eso es doctrina protestante, ¿cómo vas a decir que solo Cristo? Y yo, ¿cómo que no vas a decir que solo Cristo? O sea, solo Cristo, Él es necesario, es básico, es suficiente. Pero se les han lavado tanto la cabeza, lamentablemente, a mis hermanos, que se confunde este lenguaje como que fuera lenguaje protestante, como olvidando que realmente las iglesias reformadas o protestantes, como les quieran llamar, se derivan de nosotros, tienen parte de nosotros, pero como no se quiere ver lo común, sino lo diferente, y se quiere hablar de lo diferente, entonces, sí, se me estaba diciendo que yo ya me estoy haciendo protestante cuando estaba hablando de la adoración eucarística. ¿Cómo yo me puedo hacer? Lo mismo le pasa a los protestantes fundamentalistas y proselitistas del nicho. O sea, en su afán de distanciarse del catolicismo, terminan negando esas verdades comunes y terminan cayendo en la negación de lo común, digamos, y de su propia identidad, su propia comunidad. Pasaba mucho esto con el tema de la Teotocos. ¿eh? Es inevitable la conexión entre los dogmas cristológicos y y los dogmas marianos. Entonces es como que no, todo lo que sea y tenga un resquicio de catolicismo romano, hay que negarlo a ultranza. Entonces caen en la negación
de doctrinas y de dogmas, sobre todo, que han aceptado inclusive los propios protestantes o reformadores históricos, ¿no? Es un fenómeno bastante particular, ¿no? La lógica amigo-enemigo termina siendo destructiva y autodestructiva. O sea, se terminan socavando también en su propia identidad, en querer distanciarse tanto del otro. Fíjate que hay creadores de contenido católico que han cometido furcios que no han querido por justamente querer distanciarse tanto comunicacionalmente del protestante que incurren en desaciertos, en desatinos comunicacionales que después tienen que salir a operar y a maquillar para arreglar la embarrada que han hecho justamente por este espíritu de que va contra justamente lo que el Bademecum pide, o sea, que se haga más énfasis en las cosas que nos unen y que se presente con equilibrio y sobriedad aquellas cosas en las que diferimos. O sea, de alguna manera, y de nuevo, la otra vuelta de tuerca, bueno, pero eso no es cátedra, es magisterio, digamos, no es solemne, o no sé cómo era cómo era Prisi, o sea, como que es un magisterio no optativo, No, una cosa así. sí, sí, opinable y no vinculante y pastoral. Esas son las palabras. ¿Qué quiere decir? Capaz que le preguntás y como mayéuticamente y tampoco saben qué decir, a qué te referís con pastoral. Y cuando le preguntás, ¿en qué documento está que no es vinculante? Ahí van a tener que pensar un poquito más. Lo que pasa es que el público que mira ese tipo de contenido no está acostumbrado a la repregunta. Ujú. Y es muy importante la pregunta. ¿Esto que estás diciendo, de dónde lo sacaste? O sea, ¿en qué te estás basando? ¿En qué te basás para decir esto? O sea, ese público o gran parte de ese público muy probablemente no repregunte y no pida la fuente, no tenga ni idea de lo que es la fuente. Seguramente confía por un criterio ahí medio tangencial, decir, bueno, debe saber porque lo sigue mucha gente, pero no está eso, o sea, no está en nuestro ADN católico todavía. Ojalá que forme parte en algún momento de nuestro ADN en redes sociales, de pedirle al apologista o al creador de contenido que cada cosa que diga, ¿dónde está? Imagínate ese apologista que vimos, ¿no? Que citó recortadísimo Recortadísimo. una frase de Fratelli Tutti para justificar su apologética garrotera. Imagínate si al 30% de la audiencia más fiel que tiene se le hubiese ocurrido ir a leer no la encíclica, El numeral total, el el párrafo. numeral completo, Sí. hubiese caído por tierra, ¿sí? Hubiese caído por tierra, ¿sí? La sacada de contexto garrafal que cometió, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, parece ser que prima más siempre lo emocional y nuestras vulnerabilidades, porque es una vulnerabilidad. Ujú. Lo Somos digo débiles. si me pasa a mí. Ujú. Supónganse que Prisi llega a 200.000 suscriptores, es la reina de métricas en el nicho, y ella dice, bueno, le voy a dar a Matías la llave para que sean, ay, Priscila me miró, me dio Oh. la llave, soy administradora de su chat, y yo la voy a defender a capa y espada. O sea, somos más es una vulnerabilidad eso. Es Ujú. una vulnerabilidad emocional. Tenemos que hacernos cargo. No se enojen, no me peguen, soy Giordano. O sea, eso es una vulnerabilidad humana y eso pasa en el nicho. Eso pasa con las personas que están en línea. Y tenemos que hacerlo consciente para decir, ¿por qué me pasa eso? Cada uno lo trabajará, pero no es bueno que eso pase, porque eso Ujú. le da un poder enorme a una persona que quizá lo único que quiere es hacer guita, o sea, hacer dinero, sin estudiar, sin esforzarse, sin nada. Lo único que quiere es guita, es money. Puede pasar. No sé, no, o sea, no es descabellado pensarlo. Daisy, te escucho, perdonen, ¿eh? Sí, no, no, ¿qué tal Lumen Gentium, dice Belén? Sí, no, es que no hay una mención al magisterio, o hay una mención deshonesta del magisterio, que como ellos, yo pienso, conocen a su audiencia, que es una audiencia muy infantil,
que no va a ir a chequear el documento. No se lo dicen, lo ponen de pasadita para decir, miren, si lo dice el Papa San Juan Pablo II, lo dijo el Papa Francisco, pero si le pones cuando el Papa Francisco dijo esto de que, oye, tú no has convertido a nadie, y esto es algo que se ve que ellos no lo entienden porque tú ves screenshots de comentarios que tienen estas personas que son muy populares que dicen, ay, gracias a tus debates, volví a la iglesia verdadera. Si eso fuera cierto, ¿por qué en el otro bando también ves que el otro, digamos, el otro bando, ¿no? Su antagónico también tiene ese mismo tipo de publicaciones? Gracias a tus debates dejé la gran ramera. Entonces, ¿qué sirven los debates? No sirve para nada, sirve para confundir, sirve para polarizar y sirve obviamente para los que están poniendo sus debates allí, todas las visualizaciones que puso, todo ese tipo de oleada de visitas y todo que a la larga se traduce en un cheque que te llega a fin de mes. Eso, no sé, espero que no sea eso, pero todo apunta a que por allí van los tiros. Así es. Saludamos a Kimi Mavir y a quién más, a Julio Martínez, que lo saludé de tarde, lo vi. Sí, Walter que Saludamos a se fue. todos. Sí, pero bueno, yo considero que, de nuevo, se necesitan, en esta lógica de la polarización, ¿sí? Para pelearse hacen falta dos, y si la pelea vende, entonces hacen falta dos para pelear, y si uno faltara, ya no tendría sentido, ¿sí? No tendría sentido. Por eso me parece que yo lo que quiero, por ejemplo, de creadores de contenido como Edgar, como Néstor, a los cuales les reconozco, digamos, una cierta capacidad de comunicar. Yo considero, sinceramente lo decía con Edgar, que no necesitan recurrir a echar mano de lo que están haciendo. Yo creo que tranquilamente podrían estar haciendo un contenido de mucha calidad y llegar a más audiencia y a más público sin tener que caer tan bajo, ¿no? O sea, le comentaba a la audiencia yo, Priscila, que había puesto un extracto de un video que Edgar hizo hace 2 Sí, años, sí. donde daba verdaderamente, daba gusto Gusto, escucharlo, sí. con qué claridad explicaba eso, y digo, tiene que haber un público que esté necesitando esa palabra de conciliación, de apertura, de búsqueda, porque él hablaba ahí que era como una búsqueda que él había tenido, y lamentablemente es triste ver que lo que ganó y lo que triunfó fue la pelea, la polémica, la confrontación, porque bueno, evidentemente no lo vamos a negar, eso da vistas, eso es el camino fácil, pero lamentablemente no es lo que la sociedad necesita, no es ser luz del mundo y sal de la tierra, no es lo que agrada al Señor, está claro. Ya vimos ahí, ¿no? Que dicen mansos y humildes de corazón, ¿sí? Que seamos mansos, astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Y no hay mansedumbre ahí, no hay paz, no hay No. tranquilidad, no hay sosiego, y tampoco hay verdad, tampoco hay belleza, porque eso es contraproducente. Eh, y bueno, lo que uno desea es que estos hermanos, por eso yo no quiero, lo dejo claro, ¿no? O sea, yo no estoy contra Edgar ni contra Néstor como personas. Y, y yo sí siento que ellos están contra personas, pero el hecho de que ellos vayan contra personas y se carguen a personas, y cuando han tenido la posibilidad de enterarse de cosas respecto de otros creadores, no han dicho, para, no, esto no es personal. Pero después, cuando otros creadores sí se han metido con la familia, por ejemplo, de otros creadores afines a ellos, han salido, sí, han salido a defender. Pero la pregunta es, ¿por qué eso que uno pide o de lo que se escandaliza uno no lo hace? ¿Eh? Entonces, lo que yo llamo un poco a la reflexión de que tenemos que parar, de que tenemos que realmente decir, como dice el documento, si una plena presencia, detrás de esas líneas digitales hay personas, hay hermanos y hermanas
Ujú. La pregunta es, ¿cómo me hago prójimo de esas personas? Esos son mi prójimo. Ahora, que ellos peguen no me habilita a mí a que yo también les pague con la misma moneda, porque si no es la ley del talión. Es el ojo por ojo, diente por diente. Y le digan a la audiencia, mira, ¿sabés qué? Retrocedimos, volvimos a foja ley del talión. No vamos más por la de Cristo, que es, si ustedes aman solo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Al que te pegan una mejilla, ofrécele la otra, ¿sí? Amar a los enemigos. No, nosotros modificamos, rebajamos, edulcoramos el mensaje de Cristo, edulcoramos la caridad que se hace extensiva a los amigos, ¿sí? Sí, Así sí. que, decime, Prisi, no sé Sí, qué. sí, totalmente sí. Espero que la gente haga un examen de conciencia, de verdad. Cristo es la única verdad, pero él estuvo crucificado. Él perdonó a sus verdugos. Él no, mientras lo estaban acusando, él cayó. Él no hizo por defenderse. Él estaba como cordero. ¿Por qué le mencionamos a Jesús como cordero? ¿Cuál es la característica del cordero? Que el cordero va al matadero sin registrar, sin luchar. Y así fue, el Señor fue al matadero. No estamos hablando, y si hay una imitación de Cristo, nosotros deberíamos ser así. O sea, a mí me humillaron o me dijeron cosas y todo eso a mí no me justifica en yo hacer lo mismo. Lo único que alguien me humille o todo eso, lo único que me debe empujar es a orar por esa persona, a perdonar a esa persona porque estará viviendo su proceso. Esperemos que salgan de ahí. Siempre van a haber estas polémicas o estas cosas. Esperemos que salgan de ahí, por eso hacemos muchísima oración, que si no nos creen que estamos, no, tú no oras por mí. Bueno, si tú no oras por mí, juzgas que yo no oro por ti. No, yo sí, de verdad. Pero bueno, eso ya nos enteraremos algún día, porque toda verdad será revelada en el día final. Y ahí Así. veremos por quiénes hemos estado orando y si ha sido verdad o si realmente fui totalmente hipócrita, ¿no? Eso se verá. No va a haber un momento en que nuestras cosas no salgan a la luz. Lo que realmente hemos hecho y las intenciones, porque las intenciones no las podemos juzgar, pero sí podemos describir lo que vemos y lo que vemos es violencia. Vemos cosas en contra de los trascendentales, ¿no? De la verdad, de la belleza, de lo que es bueno. Lo vemos porque es evidente y se puede describir eso. El Señor nos mandó a ser como Él, a imitarlo a Él. Pablo también nos habló de eso, de la imitación de Cristo, y él decía, imítenme a mí como yo imito al Señor. Y a eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no me imiten a mí porque soy Pablo, sino porque yo imito al Señor. Entonces yo trato de imitar a Pablo, pero ¿en qué voy a imitar a Pablo? En que le dijo Gálatas estúpidos, entonces yo les voy a decir protestontos. Mira, Pablo también les dijo estúpido. No, en eso no es. Eso es hacer una eisegesis, o sea, usar un verso totalmente recortado de su contexto histórico y teológico y todo, para aplicarlo a un evento aislado de mi vida Torcer. y que con eso ya me quedo yo bien, porque ya estoy. Sí. Sí, dice Juan Pablo que se suscribe y dice, mira esto, espero no defraudarme. Es que Juan Pablo a mí me pasó eso, o sea, yo me defraudé como, como audiencia de contenido y decidí hacer el canal justamente en base a prometerme o pedirle al Señor que me dé la fuerza y la gracia de no hacer lo que a mí me dolió tanto como audiencia, es ver cómo aquellos creadores que tienen talento y aquellos creadores que tienen la posibilidad de llegar a muchas personas que han recibido la bendición y la confianza de la audiencia, han traicionado, ¿sí? Esa confianza haciendo cualquiera. Por eso es muy importante que vos, como todos, seamos corresponsables y recemos unos por otros para poder, ¿sí? Para ser consciente de que el creador de contenido necesita de sus oraciones y también necesita de su no complicidad en el mal, de Ujú. su no adulación, ¿eh?
de que ustedes sean corresponsables y digan, yo no puedo tolerar esto, y si me saca la llave de administrador o si me saca del grupo, tener la valentía y la madurez, la resiliencia de poder afrontarlo. Hoy lamentablemente también es un motivo por el cual muchos temen ser excluidos, pero tenemos que ganar resiliencia, tenemos que crecer emocional y madurar afectivamente todas estas cuestiones. Y esa fue una de las cosas que hemos tratado, por lo menos yo he tratado en el canal, Priscila también, porque es necesario, porque ustedes no saben hasta qué punto hay vulnerabilidad en las personas que están mirando contenido. Y tenemos que atender a esa gente, tenemos que mirar a esa gente, porque esa gente necesita. ¿eh? Eso es ir a las periferias existenciales. Esos también son los pobres del Señor. El Papa Francisco lo ha dicho hasta el hartazgo, sobre todo de los pobres. ¿Cuánto quisiera una iglesia pobre para los pobres? Estar siempre con el necesitado. Y hay gente que necesita comida, hay gente que necesita afecto, hay gente que necesita educación, herramientas. Hay muchas formas de pobreza y de vulnerabilidad. Y la opción preferencial por los pobres es mucho más que por los pobres de pecunia o material. Hay una pobreza afectiva, hay una pobreza espiritual que nosotros no podemos dejar pasar de largo y ser indiferentes. Entonces tenemos la obligación de ser prójimo, de samaritanear la vida, como decía el Papa Francisco, y de ser el buen samaritano de muchos hermanos que posiblemente estén esperando eso de nosotros, ¿sí? Porque alguna vez alguien lo hizo por nosotros. Así que nada, Prisi, mi mensaje es ese, tratar de seguir samaritaneando, ¿sí? Total. Devolverle a los creadores de contenido protestantes bien por el mal, ¿sí? Y nunca cruzar la línea de la falta de respeto. Nosotros no estamos justificados en devolverles con la misma agresividad sus agresiones, besayeso, lamecuadro, chupacirios, tantas mentiras, tantas ofensas que se hacen a la Madre del Señor. No, no es a la Madre del Señor, es a la María de los católicos, es la Madre del Señor. ¿Sí? Eso es. Y aparte, de nuevo, la moral cristiana manda a que se respete al otro, ¿sí? Y que la verdad tiene que ser siempre dicha con prudencia y con caridad. Esto ya pasó, ¿sí? Las líneas de lo humanamente sensato y decoroso. Prisi, ¿querés decir algo? ¿Y querés terminar vos haciendo algún cierre? Soy todo oídos, Prisi, ¿sí? Ok, ok, bueno, pues ¿cuál es la alternativa católica? Dentro de todo lo que hemos hablado, lo que hemos visto, ya vemos como hay un lenguaje militarizado, que sí, que la trinchera, la batalla, nosotros no vamos a hacer eso. El Papa León nos dijo, desarmemos las palabras. Desde el Vaticano II se ha intentado hacer esta misión y si estamos en contra de eso, estamos estorbando. Así es que mucho cuidado con eso. Desde Redemptoris Missio o Fratelli Tutti, que son documentos que estoy leyendo en Jesús Médico de Almas, se propone una teología del diálogo. Que no es relativismo, como a veces suelen también atacarte, que sí, que tú todo es igual. No, no es igual, es amor a la verdad, pero una verdad que respeta al otro, que no se busca imponer, porque Cristo no se impone. Si se imponiera, o si se impusiera, no sé cómo se dice, ya, no nos hubiera dado libre albedrío, sino que ya nos hacía como que ya. No, nosotros tenemos libertad. Y tenemos que mirar a Cristo dentro de nuestra libertad. El Señor Jesucristo es la única verdad. Él tiene un rostro, Él es una persona con la cual podemos tener una relación y tenemos que crucificarnos con Él. Tenemos que sacrificarnos por Él, sacrificar mi yo, el verme con 3 personas conectadas en mi canal. Pues así es, así toca. ¿Qué puedo hacer? Hago lo que puedo dentro de lo poco que tengo. Algún momento puede ser que eso despunte. No lo sé. El Señor es el que obrará, porque esto yo no lo hago para mí, yo lo hago para Él. Pastoral. ¿Cómo tiene que ser la apologética o digamos nuestro comportamiento? Tiene que ser pastoral. Ver al otro como un hermano herido,
que eso es lo que hace el pastor. El pastor busca las ovejas que están perdidas y cuando las encuentra que están heridas, que están hambrientas, están enfermas, las sana. Asimismo nosotros encontramos un hermano que está en el error, oramos por esa persona, no le señalamos con el dedo, le ponemos apodos, epítetos, eso no atrae, eso lo único que hace es repeler y nos vuelve a nosotros como una apariencia de fanáticos, de verdaderos idólatras. Estamos idolatrando a youtubers. Así que, en resumen, lo que dice el doctor Rodrigo Guerra en el documento que vamos a dejar el link en la descripción, nos habla de que sin caridad estamos contradiciendo al corazón del magisterio. Defender la fe no es destruir al otro, eso no es defender la fe, sino amar. La verdad está junto con el amor, porque la verdad es Cristo. Él nos dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque estamos enviciados con esta pseudoapologética, pero al conocer la verdad, que la verdad está dicha, expresada, sostenida y custodiada por la iglesia en su magisterio, entonces escucho lo que me dice el magisterio y me apego a lo que dice el magisterio. No solamente pongo una foto del Papa y digo viva el Papa, pero a la vez también viva la fiesta y hago lo que yo quiera. No, la verdad en comunión, porque una apologética sin magisterio es un peligro. Sí. Tenemos que tener comunión con la iglesia. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, Prisi. Ahí te dice Cristóbal, no es sacrificar el yo, diría yo, es ser el verdadero yo, sí, obviamente, y cierto, no rechazar lo que se supone que uno es, la criatura fantástica que Dios quiso que fuésemos. Todos estamos llamados a ser lo que Él pensó para nosotros, así que está en línea con lo que vos estabas diciendo. Digamos que sería como niégate a ti mismo, para ponerlo en palabras más correctas, porque cuando yo hablo puedo improvisar y decir cualquier tonto. No, igual se entendió, él está haciendo por ahí otro enfoque o otro matiz. Un matiz. Se entendió lo que dijiste, sí, así que quédate tranquila. Bueno, les voy a pedir a todos que me acompañen a lo más importante que va a ayudar a que nosotros no caigamos en las tentaciones del enemigo, a todos nuestros hermanos apologistas de redes, que nos va a ayudar a rectificar, que es la oración por ellos, por nosotros, por todos, que Dios infunda su gracia en nuestros corazones para poder resistir las tentaciones y no caer en la tentación, ¿sí? Así que a todos los que están del otro lado, gracias por estar, a Cristóbal, ¿sí? A Juan Pablo, a Rosmar, a todos los que estuvieron, ¿sí? A Belén, a Flor, a Alfredo, a todos los que estuvieron, gracias por estar, ¿sí? Y si me olvido alguno, discúlpeme. Nos ponemos en la presencia de Dios, reconociendo que somos pecadores y que necesitamos siempre de su misericordia. Decimos todos, Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Allí donde haya odio, que yo ponga amor. Allí donde haya ofensa, que yo ponga perdón. Allí donde haya discordia, que yo ponga unión. Allí donde haya error, que yo ponga fe. Allí donde haya desesperación, que yo ponga esperanza. Allí donde haya tinieblas, que yo ponga luz. Allí donde haya tristeza, que yo ponga alegría. Oh Maestro, que yo no busque tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque es dando como uno recibe, es olvidándose como uno se encuentra, es perdonando como uno es perdonado, es muriendo como uno resucita a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Prisi, muchísimas gracias. Gracias, mi hermanito. Gracias, Dios te bendiga a vos. Así que no te vayas, te saludo tras bambalinas. Okay. Como les digo siempre, Dios, y saludamos también a los que están desde el canal Jesús Médico de Albas y del canal Priscilla Luck, desde United States of America, ¿sí? Ok, very good. Ahora sí, como les digo siempre, Dios os bendiga. Gracias por estar y hasta otra vez. Bye. ¡Chao!
los bendiga. Gracias por estar y hasta otra vez.